Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Panicelo. Yo soy profesora de literatura egresada del IPA, licenciada en letras egresada de Facultad de Humanidades y magíster en literatura latinoamericana egresada también de Facultad de Humanidades. Bueno, trabajo en varios lados. Hace bastante tiempo que trabajo en secundaria y ahora también trabajo en el IPA, dando en este año literatura grecolatina y literatura medieval. Y en INET he trabajado varios años con lo que es este programa de la SUSI, ¿no? Que son lo que es una parte de didáctica, que es idioma español, y justamente vamos a compartir cuarto año. Me interesaba entonces que supieran dos cosas: cómo es el funcionamiento de este curso semipresencial y el tipo de evaluación, ¿no? El formato del curso semestral es dos encuentros virtuales que en teoría son obligatorios, aunque yo los grabo, y una evaluación final. ¿Tá? Se van a realizar dos o tres foros para estudiar los temas, ¿tá? Y una actividad final que puede ser individual o grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes obligatoriamente tienen que contestar los dos foros que se hagan, dos o tres, y además hacer entonces el trabajo final, que puede ser un trabajo grupal. Y con eso les tienen que llegar a un número de 6 por lo menos para aprobar el curso. Nosotros lo que vamos a dar este año en Didáctica de la Técnica 4 es eh, lo que es primero un repaso. Viste que vieron que ustedes, que yo les mandé los links de clases grabadas sobre reglas de ortografía y uso del tilde, que siempre conviene repasarlas, y un poquito lo que es el uso de la ortografía. Y luego tenemos los temas del texto académico y las normas APA. ¿Tá? Este, lo que se pretendía en el foro era que ustedes fueran contestando con ese material que yo les mandé, que les voy a mandar más material como clase de apoyo, ¿no? Como apoyo a lo que ustedes tienen que contestar. Y bueno, si no lo respondieron, podemos, bueno, y los orales que tengan también suman puntos, ¿no? Ustedes, entonces, si no pudieron contestar, les pregunto, si no pudieron leer o no pudieron ver, les pregunto, ¿qué es para ustedes un texto académico? Está silenciada, Grisel. Ahí está. Sí, perdón. Bueno, yo en realidad lo había hecho algo en el Drive y lo tenía ahí guardadito para entregarlo cuando fuera la fecha más adelante. Yo escribí leyendo y viendo un poco el material, no todo porque realmente no me dio el tiempo suficiente, pero es como que es un documento que tiene la intención de comunicar conocimientos, ideas, pero que tienen que ver con el resultado de una investigación, de un trabajo bien estructurado, bien organizado. Y bueno, y eso siempre dirigido a un público puntual, ¿no? Que tiene que ver con lo académico, y en campos particulares de estudio. Y bueno, y eso incluye un rigor científico, el tema de las normas APA y ese tipo de especificidades. Bien. Este, mm, Te voy a aclarar porque veo que no, o sea, como que no. En realidad, yo la fecha que puse, que creo que fue 31 de octubre, puede ser, porque vos dijiste Ah, hasta el 31. Les cuento, ah, en realidad la idea, yo les pongo esa fecha porque en realidad se puede hacer hasta el final del semestre y a veces ustedes no lo pueden hacer, y yo prefiero poner esa fecha a después tener que cambiar. Pero en realidad lo que se espera es que ya lo hagan, ¿no? Es decir,
tienen hasta esa fecha, pero en realidad lo deseable es que hubieran contestado ahora, ¿no? Y que lo vayan haciendo y vayan contestando, no que lo respondan la última semana, ¿no? Sí. Eh, bueno, la idea general que tenés está bien, este, me gustaría que hablen los demás, qué piensan del texto académico, qué es, aunque sea una idea general. Y la otra pregunta del foro es, ¿qué dificultades ven ustedes en la realización del texto académico? Es decir, ¿cuáles son los elementos que ustedes consideran como difíciles? Porque de repente les puedo mandar material en relación a eso o lo podemos trabajar, ¿no? Es decir, ¿qué dificultades perciben en la elaboración, escritura de un texto académico? Era exactamente la pregunta. ¿Qué dificultades tienen? Para mí, perdón, profe, para mí puntualmente lo que más me parece difícil es la parte de la estructura, de la organización, eso es como que es lo que me parece como más difícil, porque la parte, digamos, que trata del tema en sí, el lenguaje académico referido específico a nuestro tema, eso creo que lo podemos manejar mucho mejor. El tema es cómo armarlo todo, qué es lo que va y todo eso. Bien, o sea, digamos la Bien, organización del texto. Bien. Los demás, Y yo a, coincido con a Grisel. ver, Gabriel. Sí, Juan está hablando. perdón, perdón. No, no, yo coincido con Grisel que sí lleva una estructura, lleva una investigación, lleva un tecnicismo, ¿no? De lo que es en palabras, y viene por ahí para mí. Ahí está, bien. Eso. ¿No? Les decía porque vos te uniste recién que esto queda grabado, pero más allá de eso, la manera de participar en el foro es poniendo, no me hagan o sea, no me hagan un texto aparte, la manera es participar mismo ahí en el foro, y es decir, entonces, ya les digo, puede ser fundamentado o puede ser lo que ustedes piensan sobre el texto académico y por supuesto, la parte de lo que las dificultades que ustedes perciban en realizarlo es totalmente subjetivo, es decir, personal, ¿no? ¿Qué bueno, otro elemento ustedes me pueden decir acerca del texto Basi- académico? Gabriel. eh, Básicamente, para mí me parece, bueno, nosotros estamos haciendo una carrera técnica, no, en la mayoría nos dificulta muchísimo lo que son lo que es el desarrollo de un texto, con mucha coherencia y más profesionalmente usado con determinadas terminologías, ¿no? Ahí está. Porque evidentemente no somos lo más fuerte, no son las letras para nosotros, ¿tá? Exacto. Y máxime que somos gente grande. Este, Nos cuesta un poquito más. Pero el contenido en sí, quizás no. Sí la estructura que debe tener ese texto académico, la terminología que debemos utilizar, ese formato APA de repente con determinados parámetros específicos, es lo que te lleva más tiempo siempre. Eh, La cita de no, Bien. fuente. claro, todo eso, Ahí está. si lo tenemos que extraer de un texto que está muy nutrido, de un libro que está muy, muy nutrido, quizás nos cueste un poquito poder asimilarlo para explicarlo tal cual con nuestras palabras, ¿no? Entonces, quizás por ahí me parece en la mano. Por eso es que muchas veces los contenidos están un poco, en algunos casos, para cuando es en plataforma y más semipresencial, que no tenemos clases que los vemos a ustedes de manera constante, entonces hay un poco de elaboración que también pasa por la imaginación nuestra y depende, y por ahí necesitamos más asesoramiento permanente, ¿no? Ahí está, Por más ahí. ejercicio. Se puede eh, mandar algún foro de ejercicio. La idea de los foros es que participen y comenten entre ustedes también, ¿no? Es decir, vieron que en los foros, ustedes habrán participado en otras oportunidades, que pueden contestarse a ustedes
entre ustedes, ¿no? Es decir, pueden decir, bueno, a mí me parece tal cosa y discutir con el compañero, ¿no? Es interesante eso. ¿Alguien más que quiera participar ahora? Bien, entonces vamos a ver un poco entonces de teoría, que un poco está en el link que yo les mandé, pero vamos a agregar algún otro elemento y alguna otra explicación para entonces ver este tema. Les aviso que van a ver que a los tantos minutos se corta. Se corta. Y que tenemos que esperar 10 minutos, ¿no? 10 minutos para, para que justamente se pueda entonces Retomar de nuevo. retomar, ¿no? Entonces, esto es lo que causa a veces un poquito de, bueno, de desorden en el sentido que hay que esperar 10 minutos y en principio mi idea era, en principio mi idea era realizar dos clases. O si ustedes no pueden, bueno, grabarles otra o algo así. A ver si ustedes están visualizando allí el texto que les estoy compartiendo, el Sí, pizarrón. lo vemos. Sí, perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces, fíjense que un poco lo que ustedes dijeron, el texto académico es toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea a nivel de pregrado, grado o posgrado, ¿no? Nosotros voy a sacar lo que es esta información de un repartido que yo después les voy a compartir, que justamente es de la Universidad de Salvador, Facultad de Medicina, ¿no es cierto? Porque justamente viendo un poquito la parte más técnica, ya que ustedes están en algo técnico y viendo entonces también entonces un poquito lo que son esas definiciones. Lo que este repartido dice es que las características de los textos académicos son justamente la precisión, el hecho que sea universal, claro, organizado, comunicar y diferenciar las ideas principales de las secundarias. También lo son, aunque no lo dice ahí, pero cabe agregar la coherencia, la cohesión, la interrelación entre los temas, ¿sí? Es decir, cómo se interrelacionan los temas entre sí, que tengan un sentido, por ejemplo, de lo general a lo particular, ¿no? Y hay que ver que estos textos académicos están dentro de una situación comunicativa, que es transmitir justamente conocimientos disciplinares, describirlos, explicarlos, ejemplificarlos, analizarlos, cuestionarlos, justificarlos, refutarlos, etcétera, ¿no? Él nombra como otras características el hecho que son intertextuales, es decir, que recurren a otros textos para fundamentar o validar sus planteos, ¿tá? O refutar o reforzar las conclusiones de aquellos. ¿Qué quiere decir esto? Que, y acá vamos a darlo más ampliamente cuando hablemos en la próxima clase de lo que son las normas APAS, al hablar de intertextualidad habla que es necesario para los textos académicos referirse a otro. ¿Por qué es necesario esa referencia a otros textos? ¿Qué les parece? A mí me parece que es difícil un texto académico de elaboración propia, máxime nosotros que somos estudiantes y no tenemos
una trayectoria recorrida, ¿no? Entonces, nuestra referencia son los docentes que tenemos, las referencias de gente que ha sido exitosa en el campo que se toque y que se trate, y nada más, sería más o menos así, yo qué sé, se me ocurre. Tenemos que justificar más cuando estamos elaborando un texto que por ahí quizás lo vean los estudiantes, ¿no? Tenemos que justificar que ese texto no lo extraímos no lo googleamos y lo sacamos de cualquier lado, no, sino que sea de un texto verificado y chequeado sobre alguien que esté empapado con experiencia en el tema, ¿no? Ahí está, muy bien, ¿no? Y acá dice el compañero que evita plagios y da sustento a los contenidos teóricos a trabajar. Tú, Robinson, no podés hablar porque siempre es lindo que intervengan también. No solo por ahí, no podés hablar, no puedes, está. Perfecto. Entonces, esa intertextualidad justamente implica justamente el conocimiento de otros autores, ¿no? Es decir, justamente, como dice el compañero, cuando nosotros nos estamos formando, justamente el hecho de citar implica que, bueno, que vos estudiaste tal o cual autor, que es de prestigio, tal autor que es reconocido, que tiene, digamos, un crédito, ya sea porque hable desde una facultad, ya sea porque por los títulos que tenga ese académico, ¿no? Es decir, siempre entonces hay que ver entonces de quién viene, ¿no? Ojo que no de dónde, porque a veces vemos algo que viene, no sé, puede ser de España, pero hay que ver qué títulos tiene ese emisor del texto. Es decir, hay que ver de dónde viene de una facultad, viene, ¿no? En general, lo que nos conviene es ver, bueno, qué títulos tiene, ¿no? Para ver si esa opinión es acreditada. O, por ejemplo, si ha participado en congresos, si eso que viene, porque ustedes saben que, por ejemplo, en general, los investigadores trabajamos en congresos y los congresos, por ejemplo, para ser aceptados tienen todo un procedimiento, que primero hay que pasar un resumen, después van pasando etapas, ¿no? Y después, para llegar a la publicación, hay que pasar lo que se llama los pares ciegos, que los pares ciegos son justamente aquellos que no conocen tu nombre y ven y son chequeadas lo que tú escribís. Entonces, todos esos procedimientos de las veces que salen los PDF en los, de los congresos, significan un aval. Entonces, si ustedes ven, bueno, fulanito de tal congreso o de tal lugar, ustedes saben que eso tiene un aval. ¿Aval de qué? De justamente todos esos procedimientos, esos chequeos que han pasado esos elementos. Eso es digamos, algo que les puedo aconsejar, ¿no? Y mismo a veces cuando se refiere a bibliografía, cuando ustedes buscan bibliografía, si ustedes ven algún teórico que es avalado, después mismo sobre él mismo van a tener bibliografía sobre ese trabajo, que también va a ser justamente como lo usó esa persona, va a ser algo que es acreditado como algo bueno. ¿Queda? Es decir, que a veces dice, ah, bueno, ¿de dónde saco la bibliografía? Bueno, si tenés un texto que ha sido avalado por una facultad, por un congreso de una facultad, etcétera, la bibliografía que use esa persona seguramente también sea buena y sea creíble y sea algo productivo para leer y que puedas llevar entonces a lo que es tu trabajo de texto académico. Se producen en un texto específico, es decir, en general los textos académicos tienen un objetivo, es decir, tú los haces para un estudio de grado, un estudio de posgrado, ¿no? Es decir, para un congreso, ¿no? O un ensayo para tal contexto. Eso quiere decir el contexto específico.
comunican resultados, es decir, muchos de ellos, si son investigaciones, tienen un resultado. La idea es justamente encontrar algo nuevo, aunque sea pequeño, pero encontrar algo nuevo que renueve en cierta medida esa visión o esa postura sobre algún tema en especial, ¿no? Luego buscan persuadir, ¿no? Es decir, lógicamente un texto académico bien desarrollado debe buscar entonces la persuasión. Y para eso también tenemos lo que es la argumentación correcta, que yo les puedo mandar también material sobre la argumentación, y que en ese material que yo les mandé ya hay, no sé si les pareció muy difícil ese texto, ni siquiera tuvieron tiempo de verlo. Ese material es muy bueno, que es de Silvia Nogueira, coordinadora, que después son varios autores, que es el manual de lectura y escritura universitarias, y ahí tienen varios elementos, tienen lo que es el texto, el paratexto, la secuencia explicativa, la secuencia argumentativa, después tienen también otro capítulo que es el informe de lectura, otro capítulo sobre la monografía, ¿no? Y entonces, y después inclusive hay un anexo que habla sobre los tildes y otras normas de escritura, que les puede ser muy interesante, por eso compartí con ustedes ese PDF. ¿Ah? Bien, otro de los elementos entonces que dice este autor es que se sustentan en argumentos claros, ¿no? Es decir, siempre entonces busquen la claridad en lo que sea, digamos, en lo que ustedes vayan a tratar de exponer, ¿no? Otro elemento es que mantienen un discurso formal, se expresan en tercera persona y utilizan términos propios del área disciplinar. Eso un poquito es lo que había dicho Gabriel, ¿no? Es decir, el elemento de lo que es el léxico respecto a una u otra disciplina va variando según el área disciplinar a la que se refiera, ¿no? Y el expresarse en tercera persona del singular es lo que hace justamente que el texto no se ha mostrado con una subjetividad, aunque siempre hay algo de subjetividad, pero parezca más objetivo, ¿no? Es decir, aunque sea una opinión propia, se utiliza el se justamente, ¿no? Eh, justamente podríamos hacer varios ejemplos, ¿no? Acá me está marcando que, no sé si ustedes vieron ese cartel que dice 10 minutos o no les aparece a ustedes. No, Está. yo no lo No, vi. no nos aparece. Nos conectamos con el mismo link, con la misma clave y eso, Igual quedan igual. 10 minutos, igual te avisa, quedan 10 minutos. Está. Gente, no sé si entendieron que cuando se corta pasan 10 minutos, porque yo pasan 10 minutos que no me puedo conectar. O sea, recién después de 10 minutos podemos tener la segunda hora. ¿Tá? Bien. Decíamos, el discurso formal, entonces, no usar la primera persona, por ejemplo, no poner yo pienso que tal cosa, sino entonces poner se investigó, por ejemplo, que tal y cual cosa, ¿no? Por tal y cual motivo, ¿no? Es decir, le da una formalidad diferente, ese tipo de, entonces, discurso formal en tercera persona, en singular. Luego dice, siguen un orden lógico, van de lo general a lo particular y de lo conocido a lo desconocido. ¿Tá? En general se trabaja, acá tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos el proyecto, que es un documento donde se explica de manera detallada el proceso que se llevará a cabo, la planificación de la investigación. Después tenemos el informe, que es el documento en el que se describe el proceso y se presentan el análisis y los resultados de los mismos. Bien, luego tenemos varias definiciones sobre la escritura académica y varios acercamientos
de lo que es los textos académicos, ¿no? ¿Sí? ¿Te escuchamos, Profesora, Gabriel? sí, una pregunta. Sí. Por ejemplo, este tipo de textos, ¿no? Ya sea proyectos, ensayos, ¿tiene algún formato específico en cantidad de paginación? O no necesariamente, por ejemplo, tiene que tener más de tantas páginas si es una monografía, o si es un proyecto, o si es un ensayo, o si es un informe. Es decir, ¿cuáles son las características específicas que tendría cada tipo de texto Sí, académico? sí, mira, eso lo determina para lo que estés estudiando, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, si es un ensayo para un congreso, te dicen, bueno, tiene que ser de, no sé, de 15, 20 páginas, ¿no? O de tantas palabras, a veces se ponen tantas palabras. Este, y además te ponen eso es tanto para estudios de grado como posgrado, que se ponen siempre la cantidad de páginas, así sea un informe o un proyecto, siempre surge de lo que te plantee el curso, ¿no? Es decir, un informe, o sea, eso van en las condiciones del curso, pero sí, es cierto, en general, cada trabajo que se pide o para cada congreso o para cada ensayo que se pida, obviamente te piden tantas páginas, tantas palabras, tal tipo de letra, tal forma de citar, que en general se usan las normas APA, ¿no? Es decir, y tal forma de citar, que eso lo vamos a ver en la otra clase, ¿no? Es decir, no en la que viene acá a continuación, que vamos a seguir con este tema. Bien, ¿Y también cuál sería, sí, perdón, perdón, sí, sí, eh, Gabriel, sí, ¿y decime. cuál sería más o menos la perspectiva desde su clase para los trabajos que nosotros hagamos en futuro? ¿Qué tipo de texto sería conveniente que para presentarle a usted, digo, con cuántas páginas? Es decir, normalmente serían los trabajos que haríamos. Sí, O, bueno, de eso no te preocupes porque en realidad nosotros acá estamos estudiando el texto académico en sí, pero yo después les voy a mandar, o sea, los foros, bueno, los contestan como les dije, es decir, como un ejercicio de tantas preguntas interviniendo entre ustedes. Y después lo que es el trabajo final, en realidad les puedo plantear algún tipo de informe corto o todavía no lo pensé en este caso, pero no les voy a plantear algo muy extenso, porque no se olviden que esto es parte de lo que ustedes tienen como didáctica, que todavía yo no hablé con los colegas, a veces en algunas circunstancias se hace un trabajo conjunto, otras yo les planteo un trabajo, pero el trabajo en realidad sería más que nada sobre preguntas o sobre hacer algún ejercicio o sobre normas APA, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, cómo citar o cómo, ¿no? Este, a veces, por ejemplo, les mando un texto, la otra vez les mandé un texto y les pedía que lo lleven a un informe, o sea, con los elementos de un informe, pero ese informe, lo que pedí la otra vez no era más de 2 páginas, ¿no? Es decir, con una noticia yo les pedí que hagan un informe, ¿no? Es decir, pero no va a ser algo muy extenso, Gabriel, si a eso ibas o la simple. característica de un informe, por ejemplo, básicamente que sea una parte de análisis y de procedimiento. Ahí está. Después vamos a ver que tiene ciertas etapas y en este material que yo les voy a pasar, van a ver que, digamos, no es algo que les genere mayor dificultad y lo pueden hacer grupal. ¿Está? Bien. Después hablaba este texto de lo que es las organizaciones discursivas en relación a la clasificación, la definición, la comparación, la reformulación, la enumeración, etc. Hay un texto que
es muy bueno, que es de Humberto Eco, que se los recomiendo, si se hacen estudios posteriores también, es de cómo se hace una tesis. Y está de Daniel Casani, la cocina de la escritura, que da consejos muy prácticos y muy, digamos, muy útiles, sobre textos académicos y cómo escribirlos. Después hay otro repartido de Estela Inés Moyano que se llama Una clasificación de géneros científicos, que allí les dice cada uno qué elementos puede tener, ¿no? Clasifica el artículo científico como generalmente publicado en una revista especializada y tiene como finalidad informar a la comunidad científica los resultados de un trabajo. La estructura, ¿no? Ahí, bueno, diferentes, digamos, títulos, nombre de autor, la institución, el resumen, las palabras, justamente las palabras clave, la introducción, materiales y métodos, resultado, discusión, discusión, ¿está? Esta estructura, ¿no?, del artículo científico es la que se trabaja en general en congresos y en las que piden para los ensayos, ¿está? ¿De oratoria, por ejemplo? Mira, yo por ejemplo doy sobre literatura y cine y sí, es exactamente esta estructura, ¿no? Es decir, piden además a veces el resumen en español y las palabras clave en español y después en inglés el resumen, las palabras clave en inglés que serían las keywords y después esta estructura, ¿no? La introducción, materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿no? Siguen este esquema también, por ejemplo, en el material que se presenta en los congresos o papeles, ¿no?, de lo que se llaman los papers. Pueden encontrar algunos de ellos en mi blog. Yo tengo un blog que es Cristal Literario clapam.blogspot.com. Ahora después se los escribo. Y, y ahí pueden encontrar la estructura, ¿no?, de lo que es, o sea, de repente mirando alguno de mis ensayos